Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 11 de enero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano, en Campos, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos seres amados, congregados hoy en la meditación con el Santo Evangelio según San Marcos. Jesús sana a un leproso. En aquellos tiempos que el pueblo de Israel consideraba a estas personas impuras, marginadas de la familia, marginadas de la sociedad y marginadas de los privilegios que ofrece una sociedad religiosa, una sociedad política, una sociedad económicamente establecida para un determinado orden, cumplir unos propósitos. Pero Jesús, rescatando la dignidad de esa persona, lo reincorpora a su propio ser, siendo testimonio ya de la salvación en su hogar y en su comunidad, para ir pregonando por su propia cuenta de lo que cuenta en la obra de Dios de redención, sanación y salvación, que es la multiplicación, ya no de lepras, sino de bendiciones. Y asimismo en el profeta Samuel, en el primer libro, con los hijos de Elí, el sacerdote, peleando contra los filisteos, llevando ya el arca de la alianza, no como un amuleto, sino como la fuerza de Dios que vence a los enemigos en esas batallas espirituales, en esas guerras espirituales, en esas confrontaciones espirituales que cuando se hacen de manera desordenada, apasionada y acalorada, sin tener en consideración a Dios, a espaldas de Dios o anteponiéndose a Dios, se cae en derrota, se pierde no solo la vida, sino la dignidad, y se pierde la gracia santificante. No así entre nosotros, seres amados, no así. Por eso en el Salmo 44 nos unimos en alabanza. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Sea esta meditación hoy en la palabra de Dios que nos permita el Espíritu Santo entrar en sintonía. Nos ponemos en oración como cada mañana. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del primer libro de Samuel en el capítulo 4. Después de que los filisteos capturan el arca de la alianza. Por aquel entonces se juntaron los filisteos para luchar contra Israel, por lo cual salieron los israelitas a hacer frente a los filisteos y acamparon junto a Eben-Ezer,
los filisteos establecieron su campamento en Afec, desplegándose para atacar a los israelitas, y al entablarse la lucha, los filisteos vencieron a los israelitas y mataron a 4,000 de sus hombres en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué permite hoy el Señor que nos derrotaran los filisteos? Vamos a traernos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que Él marche en medio de nosotros y nos libre de nuestros enemigos. Por consiguiente, los israelitas enviaron un destacamento a Silo y trajeron de allá el arca de la alianza del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Hofni y Finees, los dos hijos de Elí, acompañaban también el arca de la alianza de Dios. Y ocurrió que al llegar al campamento, el arca de la alianza del Señor, los israelitas gritaron con tanta alegría que hasta retumbó la tierra. Cuando los filisteos escucharon aquel griterío, preguntaron: ¿por qué hay tanto alboroto en el campamento de los hebreos? Pero al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, tuvieron miedo y dijeron: Dios ha llegado al campamento. ¡Ay de nosotros! Porque hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de caer en las manos de este Dios tan poderoso? Él es quien destruyó a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Ármense pues de valor, soldados filisteos, y luchen con ardor para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos lo han sido de ustedes. Entonces los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento. La matanza que hicieron fue tremenda, pues de la infantería israelita cayeron 30,000 hombres. También capturaron el arca de Dios y mataron a Hofni y Finees, los dos hijos de Elí. Pero un soldado de la tribu de Benjamín logró escapar del campo de batalla y corriendo llegó a Silo. El mismo día llevaba rasgada la ropa y llena de tierra la cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en un sillón junto a la puerta, vigilando el camino, porque se sentía muy preocupado por el arca de Dios. Aquel hombre entró en la ciudad y dio la noticia. Enseguida todos sus habitantes comenzaron a gritar. Al escuchar a aquel griterío preguntó: ¿qué significa todo ese alboroto? Aquel hombre se apresuró entonces a comunicar la noticia a Elí, que tenía ya 98 años y se había quedado completamente ciego. Le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, hoy he logrado escapar del combate. ¿Qué ha pasado, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas huyeron ante los filisteos, respondió el mensajero. Además, ha habido una gran matanza de gente, en la que también murieron tus dos hijos, Hofni y Finees, y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas al lado de la puerta, fuera del sillón, y como era ya un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Había sido caudillo de Israel durante 40 años. Así, a su nuera, la mujer de Finees, que estaba embarazada y pronto iba a dar a luz, le vinieron los dolores de parto al saber que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su marido habían muerto. Entonces, retorciéndose de dolor, dio a luz, y al verlas que lo asistían, que ella se moría, le dijeron: no tengas miedo, que has dado a luz a un niño. Pero ella no respondió ni les hizo caso, y al niño le puso por nombre Icabod, diciendo:
Israel se ha quedado sin honor porque han capturado el arca de Dios. Con ello aludía a la captura del arca y a la muerte de su suegro y de su marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo en alabanza meditamos: redímenos, Señor, por tu misericordia. Oh Dios, hemos oído con nuestros oídos y nuestros padres nos han contado lo que tú hiciste en sus días. En aquellos tiempos pasados, con tu propia mano, echaste fuera a los paganos, castigaste a las naciones y estableciste allí a nuestros padres. Pues no fue su brazo ni su espada lo que les dio la victoria. Ellos no conquistaron la tierra, fue tu poder y tu fuerza, fue el resplandor de tu presencia, porque tú los amabas. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Mi Rey, mi Dios, tú diste las victorias a tu pueblo. Por ti vencimos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a los que nos atacaban, porque no confiaban yo en mi arco, ni mi espada podría darme la fuerza, ni la victoria. Fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos, quien puso en ridículo a los que nos odiaban. Siempre estaremos orgullosos de ti, oh Dios, y siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has rechazado, nos has cubierto de vergüenza. Ya no sales con nuestros ejércitos, nos has hecho dar la espalda a nuestros enemigos. Los que nos odian nos roban y se llevan lo que quieren. Nos has entregado cual si fuéramos ovejas para el matadero, nos has dispersado entre los paganos, has vendido a tu pueblo muy barato y nada has ganado con venderlo. Nos has convertido en objeto de insultos, nuestros vecinos nos ofenden y ridiculizan. Has hecho que los paganos se burlen de nosotros, al vernos mueven burlones la cabeza. No hay momento en que no me vea humillado. Se me cae la cara de vergüenza por culpa del enemigo que trata de vengarse y que me ofende y ultraja. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Esto que nos has pasado no fue por haberte olvidado. No hemos faltado a tu alianza, nos hemos pensado abandonarte, ni hemos dejado tus caminos. Sin embargo, tú nos has aplastado en lugares de miseria, nos has cubierto de terrible oscuridad. Si te hubiéramos olvidado, oh Dios, y adorado en tu lugar a un Dios extraño, tú te habrías dado cuenta, pues conoces los más íntimos secretos, pero por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratas como ovejas para el matadero. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, despierta, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te olvidas de nosotros, que sufrimos tanto, tanto? Estamos rendidos y humillados, arrastrados nuestros cuerpos por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos y sálvanos por tu gran amor. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 40 al 45. Jesús sana a un leproso. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho: mira,
No se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, cuando se va a la batalla del día a día, cuando se va a esa guerra espiritual, mental y emocional, cuando se va al enfrentamiento con el enemigo, con el adversario, con el opositor, caemos en garras del maligno. Hace de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, objeto de miseria, objeto de burla, objeto de pendencias que se dan entre una y otra persona por rencillas, por broncas, por lascidia. Pero seres amados, nos trata de mostrar hoy la palabra del Señor en la primera carta de Samuel, cómo luego de haber el pueblo de Israel sido salvado por Dios de las garras del pueblo de Egipto, del ultraje que eran víctimas por la esclavitud, caen en manos de los filisteos por estar luchando a espaldas de Dios, aún representados en los hijos del sacerdote Elí. Elí ya por su avanzada edad, ya ciego, 98 años, no podía estar en combate con ellos, por eso estaban sus hijos Ofni y Ramfel. Pero aún así, confiados en la esperanza del arca de la alianza, van por ella para tenerla como fuerza, como báculo de sostén, como compañía sagrada. Y no fue suficiente frente a la arremetida de los filisteos, que conocían del poder de Dios, de la gracia que causaba en los soldados israelitas el tener la fuerza de Dios, y superándolos en número, superándolos en tácticas de guerra, en técnicas de batallas y en formas de supervivencia, logran vencer a estos hombres israelíes. Y ahí mueren los hijos del sacerdote Elí, y mueren las esperanzas cuando les quitan el arca de la alianza. En nuevos capítulos más adelante habrá de considerarse cuál es la suerte que ha de tomar el arca de la alianza, que representa el sello sagrado, el pacto que se firma cuando hay arrepentimiento, cuando hay contrición, cuando hay una renuncia al maligno, a dejarse seducir por el tentador y a seguir en el pecado, y tomar solamente como un amuleto, como un fetiche, como una suerte, el que puedan ganar o no una batalla, una guerra o un acampado. Igual en lo que sucedía con estos hermanos de Israel, sucedía en tiempos de este leproso en Cafarnaún, que seres despreciados por la élite, los escribas, los fariseos, los saduceos, por la misma condición de la ley y los profetas, los escribas allí con lo que está escrito
declarando como impuro personas que tenían una condición física o mental o espiritual que los hacía diferentes, que los hacía objeto de contradicción entre otros, más que un sujeto, más que una persona, más que un ser humano, simplemente considerado un estorbo. Podría interpretarse así, muy ácidamente, pero estorba a los planes de santidad basados en la letra, basados en el cumplimiento, en el cumplimiento, basados en la pureza, considerada ella como tener todo limpio, ordenado, todo estructurado. Lo que está fuera de ese orden, fuera de esa estructura, fuera de esa forma, se considera fuera del molde, fuera del método bajo el cual se pone quién es apto o no para ser ungido, para ser incluido en la sociedad, para ser reconocido. Y asimismo en las profecías, por lo que ya se anunciaba de Jesús, que vendría un Salvador, un Redentor y un Sanador, pero no lo esperaban de tal forma, sino que lo esperaban aliado a las huestes del poder religioso, a las huestes del poder político, a las huestes del poder económico, y haciendo milagros, haciendo sanaciones, haciendo curaciones para las élites, para la sociedad del mutuo elogio, para eso es status quo. Y Jesús rompe con todos esos esquemas, por eso se mantiene ahí el secreto mesiánico, o era lo que pretendía Jesús, que no fuera después de que hace la sanación al leproso, que él mismo en su propia forma le dice, si tú quieres, puedes limpiarme, le dice al Señor. Sabe que lo puede hacer, conoce a Dios, conoce de su santidad, de su pureza, de su perfección, sabe de su capacidad para limpiarlo y conoce de su misericordia y su amor, sin embargo, no quiere condicionarlo,